esta manera, contándole esto de Pan y Pizza, le doy el paso a mi amiga Rosario, que está con una entrevista por allí por la mesa. Muchas gracias, querido Jesús. Sí, señor, pero estoy con un amigo de la casa, nuestro columnista en BTV Noticias, el periodista especializado en economía, Federico Comesaña. Fede, qué gusto tenerte acá también. ¿Cómo estás? Muy buenas bien. tardes a todos. Y necesitábamos un especialista para hablar de Tratado de Libre Comercio. Hace años que venimos escuchando esa palabra más en los informativos, en las portadas periodísticas, en la radio, bueno, en todos lados. Pero parece que nos acercamos cada vez más a un tratado de libre comercio con China. Se ha aprobado el estudio de factibilidad, pero queremos que bajes a tierra todo este concepto. ¿Qué es un tratado de libre comercio? ¿Qué ventajas trae para Uruguay todo esto? Bien, bien. Bueno, es el tema del momento, ¿no? Sí. Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos países o entre un conjunto de países que lo que busca es eliminar las fronteras para el intercambio comercial, sobre todo de bienes. Normalmente hay impuestos, hay aranceles entre los distintos países para el intercambio. Bueno, acá se bajan esas medidas y los bienes fluyen entre los dos países sin restricciones. Eso que para los exportadores de un país es muy beneficioso, también es cierto que para los importadores a veces les da un poco de miedo porque implica competir en condiciones más desventajosas respecto a socios comerciales que quizás sean más productivos, tengan mejores precios, mejores condiciones para la producción. En el caso uruguayo, esto tiene un beneficio muy grande en el sentido de que China es hoy el principal socio comercial de Uruguay. Sí, señor. 27% de las exportaciones van a China. Si juntamos todos los países del Mercosur, los 3 países del Mercosur, Uruguay les exporta un 25%. Claro. O sea que China pesa más hoy para las exportaciones uruguayas que la totalidad del Mercosur. Cuando vamos a servicios ya no es tanta la cuestión porque ahí Argentina es el principal origen de visitantes de Uruguay. Pero en bienes sí es el principal destino China y esto implicaría que los productos que hoy Uruguay comercializa puedan entrar sin pagar impuestos. Lo que implica un beneficio para los productores uruguayos, que bueno, que habrá que ver en su momento cómo se termina distribuyendo y demás, pero aún así es un beneficio interesante. Y Uruguay tiene un problema muy grande de restricción al acceso de mercados en base a los aranceles. Hoy 55%, según un índice del Centro de Estudios para el Desarrollo, 55% de las exportaciones uruguayas entran a destino pagando algún tipo de arancel, cuando hay competidores de Uruguay que entran libres con arancel cero de todo impuesto. Cierto. Bueno, para continuar con este análisis clarito que estás haciendo para todos los que nos ven todas las tardes acá en Día a Día, salimos del formato del informativo y demás, planteabas un escenario que puede ser auspicioso, pero ¿solo tiene ventajas para Uruguay? ¿O hay algo que nos mantenga un tanto atentos y diga, bueno, por este lado puede ser riesgoso un tratado de libre comercio con el gigante asiático? A ver, hay dos dimensiones para analizar esto. Una estrictamente económica, financiera, que es, bueno, mira, hay sectores que van a empezar a competir en desventaja con la producción china. Sin embargo, China en particular es un país muy complementario de Uruguay, porque la producción donde China se destaca, sobre todo en manufacturas, Uruguay no es competitivo. Aún con los aranceles que hoy tienen las importaciones chinas, Uruguay no compite en producción. Entonces es muy difícil pensar que más allá de algunos casos puntuales pueda haber un riesgo de permitirle el acceso a los productos chinos. Si depende del área o el rubro sería en este caso. Ahí va. El riesgo más grande quizás tiene que ver con las asimetrías entre los dos países. No solo en tamaño, China es mucho más grande que Uruguay, sino también en los intereses que hay atrás de este tratado. El interés de Uruguay es estrictamente económico. Tenemos que vender más y vender en mejores condiciones, libres de impuestos. Ahora, el interés de China no es económico, porque el mercado uruguayo para ellos es irrelevante. Entonces, el interés es netamente geopolítico. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene incidencia en organismos e implica
sería una puerta de acceso al Mercosur y a toda América Latina, que le da una importancia mayor al tamaño que tiene. Entonces, eso es lo que le interesa a China. Y hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de un estado muy particular donde puede hacer valer el peso económico que tiene sobre Uruguay a partir de intereses que tenga creados en el ámbito geopolítico. Entonces, quizás la forma de mitigar ese riesgo sea, bueno, hagamos crecer la torta entera. Es decir, claro, sí, abrámonos a China, pero también generemos nuevos acuerdos, sumemos nuevos destinos, hagamos crecer y mejorar las condiciones de acceso a otros países, para que China no represente un volumen tanto más grande del que hoy representa para la economía uruguaya. Clarito. Y mencionabas también en este contexto el Mercosur, cómo quedamos parados cuando en los últimos días, más con la cumbre que está comenzando en Asunción, se ha puesto sobre la mesa justamente este TLC, este eventual TLC de Uruguay con China. Y a propósito, ¿por qué genera tanta resistencia a nivel regional? Argentina no quiere saber de nada, por ejemplo, con este tema. Contestame esas interrogantes. Bueno, a ver, en particular, Argentina y Brasil son países muy, pero muy proteccionistas. Son países muy cerrados a la economía mundial. Brasil tiene una prioridad muy grande por su mercado interno. Argentina está obligada a cerrarse por sus condiciones, de su necesidad de dólares y sus dificultades para financiar un déficit fiscal cuando nadie está dispuesto a prestarle. Entonces, dos países muy cerrados, que no les hace ninguna gracia que Uruguay busque abrirse, y sobre todo a China, que es un mercado que compite, sí, con los mercados de estos dos países. Y ahí el lobby no es solo a nivel político, ni tiene un signo ideológico. El lobby es también a nivel económico. Es interesante una entrevista que va a salir hoy. Repartir las ganancias. Hoy de noche en La Mira, donde entrevistamos al economista Marcelo Aillán. Él dice algo que es muy ilustrativo de todo esto. Él dice, si miramos lo que se ha dicho en los últimos días sobre el TLC de Uruguay con Chile, en Argentina, todos los diarios hablan y hacen un circo enorme en torno a todo esto. Que Bolsonaro no viene a la cumbre del Mercosur porque Uruguay... En realidad, todo eso está desmentido completamente. Lo que él dice es, fíjense el lobby que hay, que es transversal a la línea política de cualquiera de los medios que hay en Argentina. No es un medio oficialista, afín a la política proteccionista del peronismo, no. Es un medio al revés, más opositor y con una cabeza más aperturista. Sin embargo, bueno, hay un lobby a nivel de los intereses creados en torno a esa economía cerrada, de sectores que no serían competitivos en una economía abierta y que generan también una pérdida de eficiencia y productividad a nivel de la economía que, bueno, que hace que le pone palos a la rueda al crecimiento de estos dos gigantes. Sin duda, y sacando lo ideológico que mencionabas recién, Brasil, por ejemplo, ponele que un Bolsonaro estaría medianamente de acuerdo con que Uruguay lo haga, pero también se vienen las elecciones en Brasil y Lula suena fuerte. Ahí también podría haber palos en la rueda. Sí, y de todas maneras... Esto porque va a llevar pila de tiempo la negociación. Esto no se hace de un día para el otro. De todas maneras, este espíritu que hay proteccionista trasciende a los partidos políticos. Y Bolsonaro tampoco ha visto con buenos ojos este tipo de cosas. Hay agentes dentro del gobierno que sí, que tienen una postura más aperturista. Sin embargo, no es el mensaje que... lo que vamos a ver en estos días y lo que está pasando de hecho hoy en la cumbre y demás es vamos a escuchar ladridos, o sea, hay perros que ladran. El tema es que el gobierno lo que tiene no tiene que buscar aplausos, lo que tiene que buscar es que no lo muerdan, es decir, que no rechacen y que no generen, interpongan recursos para evitar este tipo de cosas, que no les va a gustar y que lo van a manifestar
sin duda, no le va a gustar ni a Paraguay, que tiene problemas en realidad a nivel diplomático con China, no le va a gustar a Argentina, no le va a gustar a Brasil. El tema es que Uruguay necesita hoy abrirse al mundo a una velocidad que el Mercosur no le permite y con una seguridad que tampoco el Mercosur da. Porque si bien se lo acusa a Uruguay en este momento y es el que está en la palestra de violar el tratado de Asunción, que es el que da origen al Mercosur, lo cierto es que Argentina y Brasil han dado muestras sobradas de eventos en los cuales han violado el Mercosur. Ellos tienen negocios por fuera del Mercosur. Tienen negocios, en ambos casos. Y también han restringido el comercio de bienes y servicios a lo largo de los países. Bueno, Argentina, con las medidas proteccionistas que impulsó en 2009-2010, le generó un golpe enorme a una industria uruguaya que estaba muy enfocada en la exportación argentina. Y esas industrias no volvieron a abrir. Claro. Argentina representaba en el año 2000 17% de las exportaciones uruguayas, hoy es un 6% de las exportaciones de bienes nada más. Y esto tiene que ver también con actitudes de estos países que no han contemplado a los socios menores del Mercosur a la hora de adoptar políticas que les implicaron que iban tendientes a restringir el comercio y a impulsar a sus industrias locales. Perfecto. Voy a abrir un paréntesis solamente porque quiero hacerte una pregunta más antes de despedirte, Fede, que Nicolás González, que está en Paraguay, cubriendo paso a paso lo que sucede en el encuentro regional, me mencionaba hace un ratito, nada más me acaba de mandar un mensaje, que pese a todos estos cuestionamientos, todo lo que se ha dicho de Uruguay y su apertura al mundo fuera del Mercosur, que Bustillo ha reafirmado hoy que Uruguay no se va a apartar de su objetivo, que el objetivo está en firmar ese acuerdo de este Tratado de Libre Comercio con China. Y a propósito de esto, mencionaba que el canciller también dijo que no hay forma de que sancionen a Uruguay por seguir adelante con las negociaciones. Así que bueno, es información fresquita que traíamos de la cumbre y quería compartirlo en este contexto que acabas de dar. Pero yo te pregunto además, ¿esto es suficiente para apuntalar las exportaciones uruguayas? Bueno, es parte de lo que hay que hacer. Hay que firmar acuerdos. Sin embargo, es una política que tiene que venir acompañada de otros destinos y otros países. Lo que ha apostado el gobierno en los últimos tiempos sobre todo es a una estrategia muy amparada en la figura del presidente. El presidente yendo, visitando países mandatarios, reuniéndose, buscando rendijas para poder generar otras instancias de intercambio comercial, pero sin duda lo que hace falta en Uruguay es darle un peso mayor a la Cancillería y dotarla de los recursos para poder generar ciertos mecanismos más sistemáticos de apertura de mercados, de visitas y de fomento también a la exportación dentro de las industrias y los distintos servicios que ofrece Uruguay. Apostar a que las empresas uruguayas miren hacia afuera y tengan respaldo también para salir hacia afuera y conquistar nuevos mercados. Ese es el gran desafío que tiene Uruguay en materia de comercio exterior y bueno, por ahí falta ese impulso que le pueda dar el gobierno, ya sea esta administración, la anterior o la que viene. Exacto. Fede, por hoy te agradecemos, muchas gracias, los amigos de Día a Día agradecidos por esclarecer un poquito más allá de los informativos de que va un tratado de libre comercio, así que gracias por tu visita. Es un gusto te estar esperamos acá. Allá arriba en el estudio del noticiero en cualquier momento. Gracias, Fede. Nos vemos, hasta luego. Es momento de otra pausa en Día a Día y tenemos mucho para compartir en esta tarde con ustedes.